Entonces empecemos la sesión del día de hoy. Muy buenas noches a todos. Vamos a hablar de ultrasonido de vía aérea en el escenario agudo. Bueno, muy bien. Entonces arranquemos. Arranquemos Bueno, un buenas poquito. noches, Doc, buenas noches. Bueno, mucho gusto nuevamente. Mi nombre es Jefferson Caicedo, yo soy residente de segundo año del programa de Medicina de Urgencias de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema interesante, con muchas aplicaciones y vamos a hablar específicamente de eso, las aplicaciones del ultrasonido de la vía aérea en urgencias. Agradecimiento al doctor Carlos Castro, que fue quien me acompañó en las tutorías de esta presentación. Entonces, vamos a hablar un poco de puntos anatómicos, algunos dispositivos que pues, vamos a utilizar, las técnicas, algo de evidencia y mensajes para llevar a casa. Entonces, es importante mencionar que la vía aérea es un componente crítico y es bastante circunstancial en el escenario de urgencias. En la práctica de medicina de urgencias, pues lo vamos a hacer casi de manera frecuente y en escenarios pues a veces que son diferentes en cuanto a tiempo, en cuanto a complejidad y pues eso nos va a llevar a tener algunas situaciones de poder medir o predecir algunos puntos y adelantarnos frente al abordaje de esa vía aérea. Es un procedimiento de alto riesgo y puede generar mortalidad, alta tasa de mortalidad y morbilidad graves. La incidencia de eventos adversos va casi hasta el 12% y en este campo pues el ultrasonido ha permitido o se ha visto que permite una accesibilidad, seguridad. Su naturaleza no invasiva hace que vaya cogiendo mucho terreno y pues me permite hacer una identificación de las estructuras para poder luego hacer una aplicación en los diferentes escenarios, que es lo que vamos a discutir el día de hoy. ¿En cuáles escenarios podríamos vernos en la aplicación del ultrasonido? La predicción de la vía aérea, por ejemplo, hacer una evaluación anticipada de las estructuras anatómicas, de las distancias y poder determinar si voy a requerir uno u otros dispositivos o en su defecto alguna ayuda adicional. La confirmación de la intubación, por ejemplo, la identificación de la membrana cricotiroidea y procedimientos como cricotirotomías o traqueostomías que también se podrían realizar. Entonces, para ello, en general, utilizamos dos sondas. Primero, la sonda lineal que nos va a permitir hacer una buena manifestación de lo que es las estructuras superficiales y también vamos a utilizar lo que es la sonda convexa o curvilínea que nos va a permitir hacer la evaluación de todo lo que es la pared de la base de la lengua, porque son estructuras que nos van a permitir hacer una profundización, una buena caracterización de todos estos tejidos. Vamos a hablar un poco de la anatomía de la parte respiratoria superior. Hablando de la lengua, recordar que la lengua tiene algunos músculos que son extrínsecos e intrínsecos. Dentro de los músculos extrínsecos, que serían el palatogloso, el estilogloso, el hiogloso y el geniogloso, que son estructuras que luego nosotros vamos a ir a tratar de lograr identificar para hacer algunas asociaciones y dentro de los músculos intrínsecos quedarían la capacidad pues de movilidad y demás que serían el músculo vertical, el transverso, el inferior longitudinal o el superior longitudinal y este septo notabique que es también un punto de referencia que luego nosotros vamos a tener en cuenta. Eh, Importante, los músculos dioideos son los que se sostienen en el piso de la boca y se extienden entre las ramas mandibulares como una hamaca y esta es un signo importante porque luego es uno de los puntos de referencia que vamos a tener en cuenta para hacer esa ubicación anatómica. Frente a la vía aérea ya hablamos entonces de lo que es la laringe. Dentro de esto, hablar que va más o menos de C3 a C6 y que tiene una parte en la punta como tal que sería la epiglotis y posteriormente va a ir en la parte, visto en la parte anterior, serían los diferentes cartílagos impares o pares que vamos a tener. Dentro de ellos que estaría el cartílago tiroides, la membrana tiroidea, que estaría por acá, la membrana cricotiroidea, por acá el cartílago cricoides, y en la parte de una vista posterior, que sería la comunicación de esto, que es la epiglotis, justo va acá
con una conjunción casi a las cuerdas bucales y luego los cartílagos aritenoides. Y esto, pues, importante reconocerlo anatómicamente porque es lo que luego nosotros vamos a visualizar por el ultrasonido y hacer esa referenciación anatómica. Entonces, recordar los cartílagos impares son tres, el tiroides, el cricoides y la epiglotis, y los cartílagos pares, que serían los aritenoides, que son los que más vamos a referenciar en este momento, los corniculados y cuneiformes. Entonces, hay diferentes como planteamientos para poder hacer el abordaje de la valoración o de la insonación de la vía aérea. Traje este como en una forma esquemática, específicamente inicialmente haciendo una ubicación del hueso ioides, y a partir de allí vamos a hacer una visualización de la parte suprayoidea, parte infrayoidea, y a la parte suprayoidea sobre todo vamos a ver todo lo que tiene que ver con el espacio de la lengua y vía oral. De la parte infrayoidea entonces tenemos uno a nivel de la membrana tiroidea, luego a nivel del cartílago tiroides, sobre todo aquí en la parte tiroidea vamos a ver lo que son las cuerdas bucales. Aquí en el espacio cricotiroideo vamos a hacer dos, por medio de dos visualizaciones, una longitudinal y una transversal, la identificación de la membrana cricotiroidea, y ya pues casi en la parte supraesternal donde queremos hacer la ubicación de los anillos traqueales para luego poder hacer procedimientos a este nivel. Entonces, para realizar el procedimiento, pues evidentemente sería explicarle a nuestro paciente lo que vamos a hacer, informarle, simplemente necesitamos que el paciente se coloque en decúbito supino, si se puede lograr hacer una pequeña extensión del cuello para permitir una mejor visualización. Evidentemente, pues la situación cambia si el paciente está en un escenario agudo. Si no se puede movilizar, pues nosotros podríamos buscar la forma de poder acceder e insonar de manera adecuada. Cuando tenemos el paciente en esta condición, entonces iniciamos en la parte número 1, que sería el suprayoideo, y ahí vamos a utilizar la sonda Convex, que es la que nos permite tener una mejor visualización de las estructuras profundas. Entonces, esta sería como la imagen transversa, y este sería en el corte longitudinal que vamos a ver. Entonces, basado en eso, esto sería lo que nosotros encontraríamos de superior a inferior. En el corte transverso veríamos esto, que sería la parte lateral, el hueso de la mandíbula. De superior a inferior sería como la parte dorsal de la lengua. Los músculos sería el hiogloso y el geniogloso. Y si vimos, les mencionaba que había una estructura como de hamaca, entonces se podría ver, o biloculado en este caso se podría mencionar. ¿Listo? En un eje longitudinal, este siendo como el aspecto anterior y este el aspecto posterior, aquí teníamos lo que es la mandíbula. Esto sería el hueso dioides, que obviamente va a ser como una sombra acústica, la parte dorsal de la lengua, los músculos diferentes, y aquí estaría el piso de la boca. Esto, pues, ¿por qué lo realizamos o para qué nos permite hacer esta visualización? Entonces, aquí podemos tener esta distancia, por ejemplo, haciendo un eje longitudinal, colocando la marquilla como apuntando a cefálico. Podemos ver esta imagen. ¿Qué es lo que nos permite ver esta imagen? Por ejemplo, sacar la distancia iomental, y una distancia iomental adecuada, que sería más o menos de 4 centímetros, nos predice que ese paciente de 4 centímetros o más, ese paciente pues no tiene una vía aérea difícil. Por el contrario, si es de 4 centímetros o menos, la probabilidad de que este paciente pues tenga una vía aérea difícil pues va a ser importante. ¿Qué estructuras tengo aquí? Entonces sería de derecha a izquierda. Entonces aquí tendríamos lo que es el ioides, el espacio de la parte mandibular. Aquí esta sería la distancia iomental, que se sacaría exactamente desde estos dos puntos, desde estos dos extremos, desde el extremo que está del hueso casi del mentón de la mandíbula, hasta el punto que sería de la convergencia con el hueso ioides. ¿Listo? Aquí estaría entonces el músculo, el geniogloso, y esta sería la lengua. Entonces, esto nos permitiría hablar de una probabilidad de que un paciente pueda tener una vía aérea difícil. Y como esta, hay otras medidas que poco a poco vamos a ir mencionando. Otra sería la vista tiroidea, específicamente. Entonces vamos a ir
de cefálico a caudal, poco a poco vamos bajando, haciendo movimientos muy finos, y tenemos en la vista tiroidea, en un corte transversal, tenemos esta imagen. Entonces, dentro de esta imagen lo que queremos hacer, lo que queremos ver, son unas estructuras, específicamente esta que sería la membrana tiroidea, esta que sería la epiglotis, este espacio que sería el espacio preepiglótico, que va a estar como contenido entre músculos y grasa, y pues nos va a permitir también ver en algunos casos, también poder ayudar a predecir algunas situaciones. En el caso de la epiglotis, hay una distancia que se saca que es desde la piel hasta la epiglotis, y dependiendo también de estas medidas, también nos puede decir que este paciente puede llegar a ser de una vía aérea difícil. Luego hacemos un pequeño giro, una angulación o nos bajamos un poco caudal, vamos a la vista tiroidea, y en esta vista la vista tiroidea sí, logramos hacer esta visualización. ¿Qué es lo que queremos ver aquí? Específicamente las cuerdas bucales, que las cuerdas bucales van a tener como un punto, como una zona triangular, se van a marcar así, que estaría aquí como el ápice, se van a ver como hiperecoicas en una forma triangular. Esta es la forma muy marcada. En la parte posterior estarían los cartílagos aritenoides, y aquí en la parte lateral podríamos ver que esto sería el cartílago tiroides. ¿Listo? Punto importante, esta parte del ápice, esta, par, esta parte entonces del ápice nos va a servir luego para hacer otra medida también, que sería desde piel hasta el punto, y si tiene una medida, por ejemplo, mayor a 4.5, también nos va a decir que sería una condición de una vía aérea difícil. Y grabarnos esta imagen, porque más adelante luego vamos a tenerla en cuenta para poder predecir, por ejemplo, el paciente cuando lo vamos a intubar, de si está el tubo en posición. Muy bien, continuando entonces en este aspecto, tenemos otra imagen. Acá se ve un poco mejor lo que es las cuerdas bucales, se van a ver hiperecoicas, y hay algo que importante como que hay que mencionar, que sería la interfaz de aire-mucosa, que se va a ver como en esta relación, se va a ver hiperecoica en la parte eh, inicial, y luego va a haber unos objetos de reverberancia. ¿Listo? Muy bien. Ahora bajamos un poco la parte caudal y llegamos a la vista cricotiroidea, y aquí vamos a hacer dos visualizaciones, uno desde el eje transverso, otro desde el eje longitudinal, y aquí está, por ejemplo, lo que les mencionaba. Entonces miramos la epiglotis, y posterior a ello vamos a ver lo que está, ese objeto de reverberancia que se va a ver, o una interfaz que sería aire membrana. ¿Listo? Luego vamos a hacer la visualización de esta estructura. Quiero que sea como evento, porque luego de que logremos encontrar la epiglotis, vamos a pasar el eje a un eje longitudinal, y vamos a ver esto, que si lo detallamos, luego vamos a hacer como una localización de estas estructuras, y esto que vemos acá entonces sería ubicado anatómicamente, específicamente como el cartílago cricoides, el cartílago tiroides, y esta estructura que hay entre ellos dos sería la membrana cricotiroidea, ¿sí? Y posterior a ello, si se ve, entonces estaría la epiglotis, y estaría esa fase de aire membrana. Importante este punto, ¿para qué? Porque aquí vamos a hacer la ubicación anatómica, porque ahí es donde posiblemente más adelante podríamos llegar a hacer intervenciones frente a un paciente que tenga una vía aérea difícil, o una vía aérea en la cual no se pudo acceder de manera eficiente, y lograr pues hacer esa intervención. Entonces en el eje longitudinal se vería marcado así, en este sentido, cartílago cricoides, cartílago tiroides, la membrana cricotiroidea, y que luego lo reconocen como las cuentas de un rosario o un collar de perlas, también se le conoce. ¿Listo? Se va viendo, se va marcando aquí, que estos serían los anillos traqueales en su porción anterior. Muy bien, entonces el cartílago cricoides, por ejemplo, importante verlo aquí.
Cuando hacemos la visualización del cartílago cricoides, ahí estaríamos viendo un poco lo que sería esa parte de la epiglotis y las cuerdas vocales. Y esto para adelantarnos entonces para ver cuando, por ejemplo, hay un paciente que tiene el tubo ya dispuesto en vía aérea, pasa de ser una estructura triangular a ser una estructura circular. ¿Para qué otra cosa nos sirve? También, por ejemplo, para hacer mediciones y en esos pacientes que estamos viendo que tienen una vía aérea difícil y de pronto no tenemos como una certeza de qué tubo colocar ese paciente, podríamos hacer la medición desde ese aspecto anterior de esas cuerdas vocales, hacer la medición y esto nos daría más o menos ese tamaño de tubo que insertaríamos. Evidentemente utilizaríamos como una medida menor porque si por ejemplo en este caso me daría 8, pues no voy a colocarle 8 específicamente, pues porque entraría con mucha dificultad, pero esto pues me permitiría también hacer esa aplicación. ¿Listo? Eh, en la vista supraesternal, ya yéndonos, ya estamos casi finalizando en esa parte y en la vista supraesternal, que lo que queremos ver serían los cartílagos de la tráquea, y en esos cartílagos de la tráquea también se va a ver ese objeto que habíamos mencionado antes, que sería esa interfaz aire-mucosa. Tendríamos las yugulares, las carótidas, y en esto pues nosotros lo que queremos ver aquí es lograr identificar ese anillo traqueal para también poder ubicarlo anatómicamente en caso de llegar a hacer procedimientos. ¿Qué es lo que necesitamos ver? Lograr diferenciar o hallar anatómicamente las estructuras que están circundantes a ellas para luego en la intervención pues no llegar a hacer punciones o compromisos de las estructuras adyacentes. ¿Listo? Entonces, hablando de las aplicaciones del ultrasonido en el área de urgencias, pues una de las grandes preguntas, de las grandes cosas que tenemos nosotros son los predictores de la vía aérea difícil. Hay muchísimos, son más de 10. Dentro de ellos, el que hoy en día utilizamos más es la escala de Corbin-Langham, que es una clasificación según la visualización de ese espacio glótico, puede ir de grado 1 a grado 4 y esta es como una de las escalas que más han utilizado para hacer la comparación con los estudios en ultrasonografía. Entonces, uno de ellos, por ejemplo, ya les mencionaba que en la vista tiroidea podemos hacer una de esas mediciones que sería la medición de la grasa pretraqueal. Esta medición de la grasa pretraqueal lo que hace es cuando nosotros tenemos la visualización del cartílago tiroides con esas cuerdas bucales y ya logramos ver en cierta parte ese ápex, entonces hacemos tres medidas. Uno, desde esa punta a la piel. Dos, desde aquí. Hacemos dos mediciones de 15 milímetros hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo, y desde esos puntos hacemos nuevamente una medición y que la sumatoria de eso, si nos da una sumatoria de más de 28 milímetros, posiblemente nos está hablando de que ese paciente va a tener una vía aérea difícil y pues eso nos llevaría a plantearnos las posibles soluciones que le vamos a generar a nuestro paciente. Entonces, para ello, les traje este estudio que habla de la validación de esa medición que se hizo en 50 pacientes con obesidad mórbida que tenían un IMC mayor de 35 kilogramos por metro cuadrado. Entonces, lo que hicieron fue comparar estos diferentes predictores de vía aérea difícil, como la distancia tiromentoniana, la apertura bucal, la movilidad del cuello, la puntuación de Malampati, y específicamente hacerlo con tres, que sería la grasa pretraqueal, la apertura y la escala de Cormack. Hicieron una relación entre la grasa pretraqueal y la escala de Cormack y lo que encontraron es que evidentemente, qué pena, cuando hicieron tres puntos de corte, uno 23, otro 25 y otro 28, y vieron que cuando los pacientes tenían una medición por encima de 28 milímetros, se asociaba a una escala de Corma por encima de 3 y por ende me predecía que el paciente iba a tener una vía aérea difícil y por ende pues permitía preparar al anestesiólogo en ese caso para hacer la intervención adecuada.
¿Qué encontraron? Esto fue, y lo que concluyó es que hay una abundancia de tejido blando pretraqueal a nivel de las cuerdas bucales. Es un buen predictor de una laringoscopía difícil en pacientes obesos, y pues eso, en el caso de los servicios de urgencia, me llevaría a plantear una opción A, una opción B, una opción C, en el caso del acceso a la vía aérea. Ahora tenemos la aplicación también en este aspecto, que sería medir con la sonda curvilínea y hacer una medición desde la piel hasta el dorso de la lengua, uno, y dos, desde el hueso hioides hasta la parte de la mandíbula. Y si hablamos de que este espacio de la lengua más o menos es de mayor a 60 milímetros, hablamos que posiblemente este paciente está cursando con una macroglosia, o en su defecto una predicción de una vía aérea difícil. Y la distancia, la, la lengua, estábamos hablando aquí de la lengua de mayor de 60 milímetros, sería una predicción de vía aérea difícil. O la distancia mentoidea, si me da por encima de 1.1, me va también a predecir una intubación orotraqueal difícil. Entonces, si van viendo, miren que hay diferentes medidas que puedo ir aplicando. Evidentemente, debo saber cómo el momento en el cual hacer la aplicación de esto, para poder irme llenando de argumentos, para poder decir, este paciente tiene un criterio de vía aérea difícil, entonces debo prepararme de manera. Otra que se va preparando, que sale a relucir, sería la distancia entre las arterias linguales. Entonces sería también en esa suprayoidea, con la sonda curvilínea, coloco el dispositivo, hago una insonación y trato de ubicar, aplico el Doppler color y trato de ubicar esas arterias linguales, y hago una medición de extremo a extremo, y si la distancia es de 23 milímetros o más, por encima de 28, pues nos va a decir que también es un predictor de vía aérea difícil, ¿ya? Otra que sería la distancia desde la piel hasta la epiglotis. Si la distancia me da por encima de 24 milímetros, también estaría hablando de un predictor de vía aérea difícil. Y ya, pues esto me va llenando de argumentos, y son mediciones que, pues inicialmente, tal vez a medida que vamos cogiendo la práctica, se pueden tornar un poco difícil, pero posterior, con el ejercicio de repetir y repetir y hacerla de manera adecuada, son medidas que tal vez se puedan sacar de manera muy rápida. Y pues eso me ayudaría, como insisto, a llenarme de argumentos para poder definir qué pasos voy a hacer con mi paciente. ¿Listo? También entonces la medición de las cuerdas vocales, la verificación de la piel hasta la comisura anterior, eso también verlo como todo, y si está por encima de 28 milímetros también me informaría de un criterio de intubación difícil. Un estudio pues que se realizó en 2021, un metaanálisis de las diferentes mediciones para hacer una predicción de una laringoscopía difícil, que mostró. Miren, hay diferentes medidas que se tomaron. Por ejemplo, en esta, la distancia desde el hueso hioides, que me muestra, por ejemplo, que a pesar de que hay algunos estudios que no dieron, se sacaron inicialmente 258, de los cuales quedaron solo 2 estudios. Había bastante heterogeneidad en los datos, y muestra en este caso como una tendencia que sí, posiblemente esto nos puede ayudar con la predicción de esa laringoscopía difícil. O la distancia desde la epiglotis hasta la piel también muestra algunos datos como que son casi a favor de esta medición para una predicción de vía aérea difícil. De igual manera, también desde el aspecto anterior de la tráquea a piel, o desde el aspecto anterior de la tráquea a la parte supraesternal, también miren que son mediciones que, a pesar de que no tienen como un criterio estadístico para poder decir, son rotundamente recomendables. La conclusión que puedo sacar yo de este metaanálisis es que son medidas que, a pesar de que estadísticamente no dan, pero sí me pueden ayudar a ir sumando condiciones para las cuales yo pueda decir que mi paciente va a tener una vía aérea difícil, y prepararme de antemano con mi equipo, o posiblemente saber pedir ayuda en el momento,
y poder decidir más bien cuál sería el mejor elemento para poder acceder a la vía aérea de este paciente. Otra de las aplicaciones del ultrasonido sería la confirmación de la intubación orotraqueal. Por ejemplo, vemos entonces cuando se está pasando el tubo, inicialmente las cuerdas bucales están, como les decía, en una forma triangular. Cuando ya eso está esto, que sería el signo de la bala, y cuando se está pasando sería tener como una buena relación entre el que está intubando y el que está haciendo la ecografía, porque cuando se está pasando el tubo y pasa por ahí por cuerdas bucales, hay un signo que se llama el signo de la bola de nieve, que es literalmente como ver un espacio hiperecoico que va pasando a través de las cuerdas. Idealmente, pues la técnica directa para poder hacer la confirmación de la intubación orotraqueal sería el que la persona que está intubando vea pasar el tubo por las cuerdas vocales. Pero pues a veces hay situaciones en las cuales el que está intubando no se siente muy seguro, o en su defecto, por presión tal vez del contexto, pueda decir que sí está en tráquea, sí está en vía aérea cuando definitivamente no. Entonces esta podría ser un método confirmatorio. Aquí está otra, que sería el signo de la bala. Está la cuerda bucal, insisto, se ve de forma triangular, y cuando ya está el tubo ahí en vía aérea, entonces esta se va a tornar como una forma circular. ¿Listo? Otra confirmación, por ejemplo, sería ya viendo que el tubo está en tráquea, hacer la medición, y si corresponde pues al diámetro del tubo que pasamos, pues definitivamente. O en esa visualización cricoidea, hacer un eje longitudinal y ver cómo está el doble haz de fase hiperecoica, haciendo pues relación a que está ahí el tubo en posición. La visualización pues intratraqueal directa, que en este caso hablamos de un signo de la cola de cometa, que sería como esta imagen que se está viendo allí, o la interfaz en este que no está intubado, por ejemplo, con este paciente que sí tiene intubación. Pues miren cómo se va a ver la diferencia desde la disposición del tubo en tráquea. De igual manera, también se puede utilizar como un predictor de estridor postestubación. ¿Cómo se hace? Haciendo la visualización como esto, como una forma triangular, ahí como están las cuerdas vocales, y las cuerdas vocales posterior a su proceso pues, de intubación, ellas pueden tener un proceso inflamatorio que luego me va a disminuir ese flujo de aire por ese espacio, y que en este caso se vería anecoico, y en este espacio anecoico yo haría la medición, y en esa medición sí hago esa medición en este eje, pues como de lado a lado, y si eso me dice que ahí está menor de 4,5 milímetros, pues ese paciente tiene un riesgo de que posiblemente falle esa extubación. Por ende, tal vez las maniobras que debería hacer pues se deben intensificar en eso. Y si está por encima de 6,5 o a 6,5, pues eso sería lo normal. Eso que me dice que pues hay un buen flujo de aire por aquí, pues no me va a predecir una complicación en esa extubación. Ahora, frente a los procedimientos, entonces teníamos la tracostomía por dilatación percutánea, que sería un proceso pues que se va poco a poco perfeccionando y haciendo un acompañamiento de un equipo quirúrgico. Tiene diferentes indicaciones, desde insuficiencia respiratoria, apnea obstructiva del sueño, facilitar el destete en pacientes que son difíciles, y ayudar al aseo traqueobronquial. ¿Cuáles serían las contraindicaciones? La infección del sitio operatorio, pacientes inestables, lactantes, etc. ¿Qué sondas podríamos llegar a utilizar? Como vamos a estar aquí casi en la parte superficial, cualquiera de estas sondas nos podría realmente facilitar. Y lo que necesitaríamos ver es eso, el primer anillo del traqueal, y ahí poder hacer la punción. Se puede hacer desde el primer al cuarto anillo traqueal, pero pues frecuentemente lo hacen como entre el segundo más o menos. ¿Cuál sería la forma de hacerlo? De igual manera, una técnica netamente aséptica, preparando y evidentemente desde el punto 1 haciendo una visualización previa, viendo las posibles complicaciones o en su defecto, teniendo detalle de la estructura anatómica que me va a decir si de pronto necesariamente ese paciente no requiere este procedimiento o se puede plantear otro, y si ya definitivamente lo confirmo, entonces acceder a eso.
Se hace la pequeña punción y posterior a eso, más o menos, ya la disposición del resto de equipos se hace, describen los libros de manera muy sencilla. ¿Cuáles serían las complicaciones que se podrían presentar? Una hipoxia, un sangrado menor, una infección, daño a la pared traqueal, una fístula. ¿Qué se ha visto? O lo que se ha notado es que con la ultrasonografía, los riesgos de complicaciones, específicamente el daño de la pared posterior, pues sí se ha disminuido. Y en otras, las otras complicaciones, pues no han cambiado estadísticamente comparado con la técnica pues, de visualización o la parte anatómica. Esto, por ejemplo, este estudio en 23 pacientes, 11 del grupo de ecografía y 2 en el grupo de referencia, lo que mostraron es que la precisión de la inserción con ecografía pues, fue mucho más evidente en los pacientes y las complicaciones, como les decía, pues no diferían significativamente entre los grupos. Y por último sería la cricotirotomía guiada por ultrasonografía, que también ha ganado terreno y que sería una técnica emergente en casos de los que no puede acceder a esa vía aérea de manera superior. Este sería un muy buen procedimiento para realizarlo en traumatismo oral o maxilofaciales, traumatismo cervical, sangrados orales profusos, vómitos abundantes y que me están comprometiendo, me están inestabilizando ese paciente y anomalías anatómicas que impiden la intubación orotraqueal. Las contraindicaciones, pues realmente no hay en la literatura como unas contraindicaciones absolutas para esa cricotilotomía de emergencia, pero sí pueden haber relativas, que sería la cirugía traqueal previa, fractura de laringe, traumatismo y reducción laringotraqueal, que sería pedir apoyo de cirugía para ver cuál sería la mejor forma de acceder. Pero entonces, en este caso, en frente a los procedimientos, este sería como uno de los más recomendados en caso de que, insisto, no hayamos podido acceder a la vía aérea de la parte superior. Nuevamente, pues hacemos la visualización desde la ventana desde la membrana cricotiroidea. Visualizamos el cartílago cricoides, el cartílago tiroides, vemos ese haz hiperecoico, ahí estaría la membrana cricotiroidea, hacemos la marcación y una vez hacemos la marcación, pues ya se va a definir si va a ser simplemente una por punción o quirúrgica y voy a acceder o a disponer un tubo por medio de esta membrana. ¿Listo? Entonces, ¿qué complicaciones se podrían presentar? Infecciones, sangrados, hipoxias, perforación traqueal, desgarros del cartílagos traqueales, del cartílago cricoides, creación de un falso trayecto, pues que se podrían, pero se disminuyen cuando lo hacemos siempre guiado por ecografía. Entonces, siendo esto, ¿cuáles serían los mensajes para llevar a casa? Pues definitivamente la ecografía es una herramienta útil para el abordaje en un paciente crítico. La guía ecográfica en el tiempo real me puede ayudar a mejorar la tasa de punción en el primer intento y la precisión de la localización de las diferentes estructuras y que si siempre estoy viendo esas estructuras, pues la disminución de las complicaciones se puede dar y es bastante tangible y medible. Y pues todo depende del tiempo, pero si el tiempo lo permite, realizar una exploración previa de la anatomía como tal de las vías respiratorias superiores del paciente, en casos de trauma o como les mencionaba antes, que tengan alteraciones ya sea por un cáncer, un sangrado masivo, un trauma maxilofacial severo, una infección respiratoria superiores, pues eso me va a ir permitiendo anticiparme a ese posible evento que se pudiera llegar a presentar. Y pues en este caso el conocimiento de la sonoanatomía de las vías respiratorias superiores y la buena comprensión de los fundamentos me va a permitir tomar una buena decisión y aumentar la fiabilidad del método. Ya el mensaje o la conclusión muy personal, sé que de pronto muchos dirán es que, bueno, tal vez no sirve o para aquí yo voy a utilizar este método, pero como lo dije durante la charla, es irme llenando de argumentos para poder tomar una decisión a favor de mi paciente y disminuyendo la tasa de error que yo posiblemente pueda llegar a generar en la toma de decisiones. No siendo más, esto era todo lo que traía para el día de hoy. Muchísimas gracias y no sé si hay alguna pregunta. Bueno, Jefferson, muy bien. Muchísimas gracias por el panorama general que nos has dado esta noche. Hay algunas cositas para complementar. Ya el doctor Brian enseguida
le abriremos el escenario. Em, Quería era de pronto ahorita, y si Brian lo hace en lo que les va a comentar, es aclarar el tema de las mediciones, específicamente lo de la distancia biomental, la distancia de la lengua, el tamaño de la lengua, que no quedaron muy claras y es importante aclarar eso. Y también los puntos de corte justamente de esas, porque ahí hubo confusiones en lo que mencionaste y creo pertinente que le demos como la claridad al auditorio, así como el metaanálisis que mostraste, si lo puedes montar un momentico, les doy una claridad porque hablar del escenario de vía aérea difícil implica primero, pues tener claro qué es una vía aérea difícil, cuándo es laringoscopia difícil, cuándo es intubación, o sea, pasar el tubo como tal difícil, que son dos escenarios diferentes. Usted puede estar viendo la vía aérea, pero no le pasó el tubo. O usted puede estar intentando la laringoscopia y no ve la vía aérea. Son dos cosas diferentes a las que uno se enfrenta. Y por eso algunos algoritmos son como muy claros en decir qué quiere predecir cada una de esas cosas. Y miren el metaanálisis, por ejemplo, cómo de forma interesante ellos están diciendo la variable que están estudiando es si la variable te dice que va a ser para detectar los pacientes fáciles de intubar o difíciles de intubar, ¿sí? O los pacientes que son de laringoscopia difícil o de laringoscopia fácil. Y resulta que todas las mediciones que hicieron son para detectar los pacientes que son fáciles. O sea, las medidas tienen una utilidad para decir, fresco que con ese paciente no va a pasar nada, pero no para el otro lado. Es decir, a pesar que, y eso es como una de las primeras conclusiones que les voy dejando, y es que a pesar que usted tenga esas mediciones, así como cuando uno hace las de inspección clínica, a pesar de usted encontrar esos hallazgos, puede que usted pueda hacer la laringoscopia al paciente o la intubación al paciente, sin problema. Entonces hay que reconocer muy bien cuál es el desenlace que está midiendo cada variable, que quería identificar la variable y que encontraron en el estudio. Y este metaanálisis está diciendo, son muy buenas para decir con quién no va a pasar nada, pero para el otro lado no funcionan tan bien, que es para lo que nosotros la queríamos utilizar. Eso como para dejarles ahí abierta la primer discusión o el primer mensaje antes de darle la palabra a Brian. Y pues si tienen preguntas o comentarios para que vayan levantando la mano y les vamos dando el espacio para que opinen o pregunten. Listo, Brian, adelante. Brian, ¿me escuchas? Bueno, mientras Brian logra tener audio, entonces Carlos, dale. Bueno, pues muy buena la aclaración. Gracias, Jefferson, por la charla. Vean que este escenario también cobra importancia, sobre todo en un caso clínico que les quiero compartir el día de hoy, para que llevemos a casa o tomemos conciencia de este tipo de situaciones, de que no solo se basa en medidas, en ver la anatomía, en predecir la vía aérea difícil, sino que podemos tener cabida en otro tipo de escenarios. No sé si ahí ya están viendo la pantalla. Sí, pero no la presentación. Curiosamente, pues este caso nos empalmó con este tema porque nos llegó hace la semana pasada
Es un caso clínico que documentamos con la doctora Daniela González, R1 de Medicina de Urgencia, el doctor Fernando Santa Cruz, R3 de Medicina de Urgencias, y yo, pues que estoy haciendo el fellow de ultrasonido. Y este caso es una paciente femenina de 50 años quien consulta después de firmar alta voluntaria en otro centro de Cali, en donde fue manejada como una crisis asmática. Se interroga a la paciente, quien manifiesta cuadro clínico consistente en trauma contuso en el cuello anterior, con manubrio de motocicleta en calidad de acompañante del conductor. El examen físico, la paciente presentaba estriol laringio leve con disfonía, sin hematomas ni lesiones expansibles. A la ventilación, pues era un tórax simétrico, normoexpansible, no tenía signos de dificultad respiratoria, saturando 98% ambiente. A nivel cardiovascular, pues no tenía sangrados, ni hematomas, ni nada que nos explicara de pronto alguna descompensación hemodinámica. Y a nivel neurológico, la paciente estaba alerta, orientada, sin déficit neurológico, y adicionalmente, pues no se veían unas lesiones cutáneas ni equimosis en la zona donde había tenido el trauma contuso. Es importante aclarar acá, a nivel ecográfico, es que el aire nos impide la visualización de las estructuras profundas y de las estructuras intraluminales, dando efectos de reverberación acústica o colas de cometa. El hueso aparece con estructuras hiperecoicas y hiperecogénicas con una sombra acústica. El cartílago va a ser homogéneo o hiperecogénico o hipoecoico en algunos grupos etarios. Los músculos van a ser hipoecogénicos con algo de heterogeneidad y anisotropía. La grasa va a ser hiperecogénica, homogénea, y la interfase aire-mucosa también juega un papel importante. Como ya Jefferson nos explicó las diferentes ventanas que vamos a valorar de la vía aérea en este escenario, pues recordar pues la tiroidea, la cricoidea y la traqueoesofágica, pues que también se empata y comparte de la supraesternal, y a nivel sagital la que vamos a hacer en la línea media de esta vía aérea. Entonces acá les traigo parte de los videos de la insonación de esta paciente. Hay que aclarar que también pues estas valoraciones son dinámicas. Si bien Jefferson nos mostró pues bastantes imágenes al respecto, pues estas valoraciones muchas son en movimiento del paciente, que nos permite hacer una valoración, como lo digo, más dinámica. Esta es la ventana tiroidea, donde podemos ver el cartílago tiroides con su configuración triangular, pues que en realidad pues no vemos mayor alteración. Acá nos desplazamos hacia allá, hacia el cartílago cricoides, que forma una herradura alrededor de la tráquea, y vemos también parte de lo que es esa interfase aire-mucosa, evidenciada acá en este punto hiperecogénico. Y en el plano longitudinal ya empezamos a ver algo pues como diferente a lo que hemos visto normalmente en nuestras vías aéreas. Acá podemos ver en este plano longitudinal lo que es parte del tercer anillo traqueal, el segundo anillo traqueal, y vean que el primero pierde como su morfología, y adicionalmente pues vemos que esa interfase aire-mucosa se ve como perdida o pierde esa continuidad, también a nivel del cartílago cricoides. Entonces vean que ya empieza uno a decir, bueno, algo está pasando acá con este paciente, no está muy normal, a pesar de que tus signos vitales estén bien, no tenga dificultad respiratoria. Adicionalmente podemos ver acá, nuevamente en la vista longitudinal, ese desplazamiento de esa interfase aire-mucosa, que en la valoración dinámica pues nos lleva a sospechar de algún grado de lesión. Nuevamente tratamos de hacer una valoración un poco más superior, ya entre el cricoides y el cartílago tiroides, pues donde vemos principalmente que la lesión o el daño está a nivel de cercano entre el cricoides, el primer y segundo anillo traqueal. Nuevamente les muestro el video para que vean cómo esa interfase se ve
discontinua. Vemos también acá parte de ese anillo traqueal que se pierde, y vemos acá también como una imagen hiperecogénica que pareciera ser incluso un cuerpo extraño dentro de la vía aérea. Entonces, muy importante a la valoración, pues corroborar con la clínica. En esta ventana axial podemos ver también, en ese plano dinámico, vemos cómo esa parte de esa interfase aire-mucosa se ve acá perdida, e incluso pareciera que hubiera una disrupción de esta área, donde pues sospechamos que hay una lesión. Nuevamente hacemos como un deslizamiento de cefálico a caudal, donde seguimos haciendo la valoración de la vía aérea, y vemos que también hay una alteración una alteración en esta morfología que nos hace sospechar algo de la lesión de la vía aérea. Lo otro también es esta interfase aire-mucosa que genera un efecto de reverberación, y en algunos escenarios también describen que hay presencia de líneas B, o incluso puede haber presencia de líneas A o líneas B. Acá vemos esta área donde hay una pérdida como de la transición, y vemos totalmente diferente en una anatomía normal, donde en el plano longitudinal vemos los anillos traqueales con su interfase aire-mucosa que está conservada. Vemos el cartílago tiroides más superior, el cricoides más medio. A veces el primer anillo, el anillo traqueal, se puede confundir incluso parte del cricoides, porque tiende a ser mucho más grande que el segundo y el tercer anillo traqueal. Esta paciente pues la llevamos a tomografía, en donde evidenciamos acá en la vía aérea una lesión hiperdensa que se ve en la tráquea, donde pues también quedaba bastante duda que incluso podía llegar a ser alguna secreción. Sin embargo, vemos que hay como una división, una disrupción de esa vía aérea. Y a nivel pues sagital, pues vemos esta lesión que estoy señalando acá, hiperdensa, que en ese momento pues sugería algo de lesión de la vía aérea, cuando vemos acá parte de la disrupción. Este es en el plano coronal de la tomografía, donde vemos acá parte de esta lesión que nos pareció muy llamativa en nuestro escenario clínico. Una vez pues obviamente esta paciente la llevamos a fibrobroncoscopia como urgencia vital, donde documentamos pues la epiglotis pues sin lesiones. Sin embargo, cuando se va avanzando más o menos a unos 30, 40 milímetros de distancia, empezamos a ver una estenosis de la vía aérea, y vemos cómo sobresale ese anillo traqueal, ese cartílago que causa obstrucción de la vía aérea. Entonces, el reporte de la broncoscopia muestra pues las cuerdas vocales sin lesiones a nivel de la subglotis. Se observa una exposición de tejido de aspecto cartilaginoso, posible cartílago cricoideo o primer anillo traqueal. Se observa posible exposición del mismo con tejido de la granulación con obstrucción traqueal de al menos del 70%. No permite el paso del broncoscopio. Se considera un trauma de la tráquea con exposición del cartílago y una estenosis traqueal severa. Vemos acá parte de la evolución de esta paciente, donde hay algo más de edema a nivel de esta zona, obstruyendo un poco más esa vía aérea, lo que conlleva que esta paciente sea traqueostomizada. Entonces, es importante tener en cuenta esto, porque el médico prudente, reflexivo y bien informado tendrá éxito. El conocimiento más la habilidad genera pues médicos buenos, pero el conocimiento más la habilidad multiplicado por la actitud genera la excelencia. Y nosotros, cuando hacemos este tipo de escenarios, debemos pues tomar todo el rigor o toda la seriedad del caso para hacer una valoración correcta, y vean que el ultrasonido pues nos sirvió o fue una gran herramienta para detectar pues esas lesiones de vía aérea que no están pues documentadas muy bien en la literatura. Es algo nuevo a nivel ecográfico pues lograr documentar este tipo de lesiones, y que nos sean como ayuda diagnóstica y de manejo
asociado pues a los predictores que ya hemos visto de facilidad de la vía aérea. Y eso es lo que les traía para el día de hoy. Este caso pues estará en proceso de publicación a cargo de los residentes mencionados y de mi persona, con el doctor Luis Bustamante. Muchísimas gracias. Bueno, un excelente bonus track para esta presentación, ampliando el panorama de la utilidad del ultrasonido desde el punto de vista diagnóstico, no solo para la predicción de vía aérea, que es como en lo que se ha enfocado la literatura, sino también para un abordaje diagnóstico y clínico en esos pacientes. Muy, muy interesante e ilustrativo por el conocimiento de la anatomía y de lo normal. De ahí parte justamente haber identificado este hallazgo que encontró este grupo de médicos. Excelente, muy bien. Muchas gracias, Carlos. Bueno, creo que ya el doctor Brian resolvió sus problemas de audio, si mal no estoy. Verifiquemos. Es un problema reiterativo, lo entendemos, tranquilo, pero ánimo, adelante. Doctor, disculpe ahí por los errores técnicos, pero bueno, ya todo está resuelto. Bueno, volviendo pues al tema, sí, y con el comentario que hizo el doctor Bustamante pues, al principio, cuando uno se enfrenta pues a este, pues cuando revisa ese tema, hay una cantidad de literatura y de métodos o de medidas para uno evaluar. Entonces, todas las que presentó el doctor Jefferson, pues yo, pues cuando empezamos a revisar esto, yo me pregunté, venga, y entonces, ¿cuál hacemos? ¿Cuál es la más segura? Y uno puede empezar a buscar entre los elementos de mayor calidad, los estudios de mejor metodología, y uno ve que todos son como muy pobres. Muchos son retrospectivos, son de baja calidad epidemiológica, y entonces uno casi que no pudiera hacer como sacar una conclusión. Inclusive en la metaanálisis que él mostró, uno no puede hacer muchas conclusiones porque, pues, como lo mencionaron, la heterogeneidad es muy pobre, ¿cierto? Entonces, de todas esas medidas, hay varios estudios, sobre todo, muchos vienen desafortunadamente, bueno, desafortunadamente no, muchos de ellos vienen de población asiática, ¿cierto? Que a pesar de que puedan ser un poco más pequeños los minerales de nosotros, hay que tenerlo en cuenta, porque no es lo mismo hacer todas estas mediciones, ¿cierto? En una población americana, una población como la de nosotros, o una población asiática. Entonces, eso sí va a marcar la diferencia en esto, porque los puntos de corte van a ser diferentes. Pero hay dos estudios grandes, ¿cierto? Uno de los chinos, otros de unos turcos y de los pakistaníes, donde pues sacan un análisis, unos análisis multivariados, y nos dan como referencia que de todas esas mediciones que mostró el Dr. Jefferson es la distancia mento-ioidea, ¿cierto? Y la distancia del grosor de la lengua, ¿cierto? Que ya les va a mencionar pues cuál fue de pronto el error de apreciación que se dio en la charla, y la distancia de la piel a la epiglotis, pero haciendo una división, ¿cierto? Pues, o un cociente con la distancia a las cuerdas vocales, ¿cierto? Que eso pues no se mencionó durante la charla. Y otra cosa importante que no se mencionó y que se debe aclarar: la valoración de la vía aérea, ¿cierto? Se debe hacer en dos posiciones, y todas las medidas se deben hacer en posición neutra, en posición de extensión y en posición de flexión, porque esto nos va a cambiar las medidas y varían de unas a otras, que eso pues no quedó como claro durante la charla. Entonces, en la primera, en la distancia mente-ioidea, el artículo ¿Querés, pues, Brian, que te pongan la presentación para ir viendo la de eh, Jefferson, la imagen o qué? eh, Como para que te guíes ahí con esa y quede de pronto más claro, porque veo que no tienes ahí de pronto imágenes. lo que pasa es que estoy Jefferson, estoy puedo tener la tuya ahí. asincrónico. No, Estoy la de así. Jefferson, no, la de Ah, Jefferson, bueno, sí, con la foto de la de él y... Ajá. sí, porque estoy Como para que asincrónico, quede pues claro, porque a veces la relación de lo que uno está escuchando sin verlo en imágenes se es vuelve como un difícil, poquito es difícil. difícil, sí. Entonces,
Si quieres, Jefferson, yo te digo cuál. Entonces, si miran esta gráfica, por ejemplo, miren que la imagen de la izquierda, ¿cierto? Está en extensión y la imagen de la derecha, ¿cierto? Está en posición neutra, ¿sí? Entonces, eso es una gran diferencia y ahí van a ver la medición de referencia que uno debe tomar es la de la extensión, que es la distancia medio-idea, que el punto de corte, ¿cierto? Más exacto por análisis de regresión y variado es de 5.29, ¿cierto? Porque de todas las que mostró Jefferson, ¿cierto? Cada una de todas las distancias, la sensibilidad y la especificidad son muy pobres, distancias casi todas por debajo del 70%. Pero sí, la distancia mentoidea, ¿cierto? Si quieres, Jefferson, pasa a otra. Con ese punto de corte que les mencioné de 5.29, va a ser pues como la que debemos tomar como referencia. En esta imagen que pone él y en esta gráfica, ¿cierto? Esta gráfica no es de la distancia de la distanciamiento de idea, ¿cierto? Sino esta es del grosor pues de la lengua, ¿cierto? La distanciamiento de idea. No, esa es la distancia mentoidea, ahí está, Esa es la la que está mentoidea. horizontal es la Perdón, sí. mentoidea. Eso, entonces en esta como les decía, es esto. Y pasa a la de, porfa, a la del grosor de la lengua, ¿cierto? Que ahí hay otra diferencia. O espérate, eh, devuélvete una, Jefferson, porfa, a la anterior de eso. Bueno, en esta tiroidea, ¿cierto? Es lo que les decía, ¿cierto? Aquí lo que debemos evaluar, ¿cierto? Es la distancia que hay de la piel a la epiglotis, que acá en tu gráfica sería esta flecha que está como en la mitad, la más gruesa, la que está señalando. Esa, pero de la piel del punto de arriba, del borde de donde empieza la imagen, ¿cierto? Hasta donde termina esta flecha que estaba señalando. Esa es la distancia de la epiglotis a la piel. Y la otra medición que tú no mostraste, ¿cierto? Sería la distancia que hay desde la epiglotis a las cuerdas vocales, que en estas gráficas que ves en el borde inferior derecho, ¿cierto? Se empieza a ver como una imagen más ecogénica, ¿cierto? Acá en el borde inferior derecho pues de tu gráfica, pero no está señalada en la gráfica B, en el borde. Entonces el borde hacia el borde inferior derecho, en toda la esquina. Eso, miren que hay en toda la esquina. Ahí hay pues como un puntico más hipercónico. Ese que tienes ahí, ese es el inicio de las cuerdas vocales. Entonces uno debe tener esa segunda medición de la epiglotis, que ya la mencionamos, que es esa imagen hipoecogénica que hay donde están las flechas hasta donde empiezan la distancia de las cuerdas vocales. Y se hace una división, ¿cierto? Y si ese valor, ¿cierto? Nos da una relación, ¿cierto? Que sea mayor de 0.846, esos dos valores sí nos van a predecir, ¿cierto? Que haya una intubación difícil porque es diferente a lo que dijo el doctor, o que es diferente a lo que dijo el doctor Bustamante. Una cosa son los fáciles, pero estas dos medidas con los análisis de regresión logística sí lo hicieron, sí lo compararon con el Malampati, ¿cierto? Perdón, eh, El Cormac. con el Cormac, ¿cierto? Sí fue comparado contra el Cormac, que es la medida estándar, ¿cierto? Para intubación difícil, ¿cierto? Y entonces puntos de corte, como les decía, por mayor de 0.842, esta división de la distancia de la piel a la epiglotis, dividido la distancia de la epiglotis a las cuerdas vocales, junto a la distancia mentoidea, son las únicas dos medidas que tienen un adecuado valor pues, o referencia estadística con áreas bajo la curva del punto 84
entonces son las únicas que están y también pues tienen unas P pues, significativas en ambos, en los tres estudios que son más relevantes y que menciona la literatura con buena pues referencia. Entonces eso sí, y uno no se debería pues como desgastar haciendo todas esas otras medidas pues que el doctor Jefferson mencionó, pues porque no tiene pues como aplicabilidad. Incluso, como le mencionaba, hay un grupo, ¿cierto? Que es el grupo del doctor Necari, eh, eh, Necari de Luis Cabezón y del doctor Miguel Ángel Fernández, que son unos autores portugueses, donde intentan pues, hacer como un score, ¿cierto? Para la evaluación de predictores de vida aérea difícil, es algo similar, y hacen como una recapitulación de todo esto, y tienen pues una valoración pues, muy similar a los asiáticos, donde la distancia de mentoidea, ¿cierto? Y esa división de la epiglotis de las cuerdas vocales son las únicas pues que dan como que son mejores pues para validar, pues tienen mejor validez para intubación difícil. Es que eso, eso sí, eso hay que tenerlo pues como con claro con eso. Lo otro que se pudiera pues, pues que se debería aportar es lo que dijo Jefferson con la parte de la traqueostomía, ¿cierto? Hay que tener cuidado que esas técnicas que mencionó pues no quedaron pues como algo preciso, ¿cierto? Porque no se habló de comparación con la técnica Gold Standard, ¿cierto? Que es la técnica que se hace por Blue Rhino comparada con que se hace con fibrobroncoscopia, ¿cierto? Que usted a medida que va haciendo la técnica y que no hace una incisión, sino que hace eh, una punción percutánea y ver, introducir, pues, ver cuándo pasa la aguja en la vía aérea, pero con fibrobroncoscopio. Entonces, ahorita hay muchos estudios que comparan qué es lo primero que se hace, si hay una diferencia entre hacer las traqueostomías, pues continuar haciendo con fibrobroncoscopia, ver las células guiadas con ecografía y pues, estudios no son inferiores, incluso tienen menor complicaciones cuando lo hacemos guiado por ecografía, ¿cierto? Hay un estudio muy grande que se llama el TrackU, eh, que, que, pues como deja muy claro, ¿cierto? Que ahorita, pues y además porque no hay mucha disponibilidad de fibrobroncoscopio en las unidades de cuidado intensivo o en los servicios de urgencias, lo deberíamos hacer siempre guiado con ecografía. Y en dos técnicas, hacerlo guiado, ¿cierto? De manera en plano, que uno va viendo cuando va pasando la aguja a través de la piel y perforando la pared anterior de la tráquea, ¿cierto? O haciéndolo de manera fuera de plano, referenciado de manera pues anticipada. Y otra cosa que quedó como no claro en la presentación es en el punto donde se debe hacer la punción, ¿cierto? Entonces digo que del 1 al cuarto espacio traqueal, ¿cierto? Y cuidado que se debe hacer, pues la idea o la recomendación es que se haga entre el segundo y el tercero, porque si tú lo haces por encima del segundo, corres riesgo, ¿cierto? De hacer lesión a las cuerdas vocales, ¿cierto? Que están muy próximas, entonces no debería ser por encima del segundo. Y si lo haces por debajo del cuarto y eso, ¿cierto? Tiene riesgo que tenga lesiones de las arterias tiroideas superiores o que te cojas de pronto la arteria innominada y eso pues es un desastre o que es un sangrado que casi es incontrolable de manera percutánea y necesita pues ser llevado rápidamente pues a cirugía a una toracotomía pues o una cervicotomía pues para poder salvar la vida del paciente. Entonces eso nos debe pues quedar como muy claro dónde se debe hacer el punto de punción en las traqueostomías guiadas por ecografía, pero eh, no es difícil, ¿cierto? Y cada día que uno pues hace esto y las hace siempre por guiado por ecografía es como más fácil y se evita pues muchas complicaciones. Eh, ¿Qué más teníamos de evaluar? Bueno, yo no sé, no sé el profe Bustamante que conozca, pero lo último que mencionó Jefferson de frente a estudios para detectar estridor respiratorio y todo esto, no conozco un estudio grande o con validez, ¿cierto?
que se pueda pues como replicar esto a diferencia de lo que mostró Jefferson. No sé qué otra cosa No, como aclarar. de hecho sobre eso es un dato que no es sólido, fue una asociación que se encontró, pero hace falta la correcta evaluación incorporada dentro de un esquema de liberación de los pacientes y extubación programada de los pacientes. Em, Hasta donde tengo conocimiento, podría haber nuevos datos, por supuesto, y puede estar eso en el terreno de la discusión abierta, como siempre en el entorno académico, pero entra uno en la pregunta que en algún momento en charlas previas lo mencionábamos también, y es, ok, si aquí esa amplitud de la vía aérea, cuando uno pone en respiración espontánea al paciente y es ver la columna de aire, eso significó en el ventilador que tenía una fuga adecuada, ¿qué me aportó de más? Si igual lo estoy viendo en el ventilador también. Ahí es donde queda la inquietud todavía de la real utilidad de eso. O si sirva como un doble chequeo, como los vuelos, doble chequeo cruzado de, de la, de salvación o de estar seguros que en realidad la vía aérea no nos va a fracasar por estridor después de extubar al paciente. O sea, tenemos ahí todavía ese punto de verificación en la literatura para esta forma de predicción del estridor post-extubación. Vuelvo a insistir, hasta lo último que había revisado, y tocaría hacer una nueva búsqueda al respecto a ver qué más hay nuevo. Bueno, Brian, muchísimas gracias por los puntos que nos aclaraste, ya que habías revisado recientemente este tema en tu rotación de vía aérea y pulmón. Y era importante que se hicieran esas acotaciones porque el escenario es amplio, pero miren cómo se ha ido depurando, y por eso hice la introducción con el metaanálisis, porque es como muchas medidas, pero venga, no me discrimina lo que realmente quiero que me discrimine. Sí, pues sí, si yo mido algo para decirme que está normal, en algo que yo quiero es ver lo que probablemente está normal, pues seguramente es una variable que no me sirva. Y eso hay que tenerlo en cuenta y eso es un análisis bioestadístico del asunto, ¿ya? Entonces, eso es bien, bien interesante cómo se analiza la información. Y pues bueno, yo creo que ha sido un escenario bien chévere y bien productivo. Lo que les voy a proponer es, como Brian amplió un poco el panorama y Carlos también nos amplió un poco el panorama, es que en las redes sociales montemos esa información, esos tips y esos artículos que de pronto nos quedaron ahí en el tintero para que los demás puedan tener acceso a ella y la puedan revisar con más calma, la puedan discutir y pues podamos ampliar y nutrir esa discusión alrededor de este tema que es interesante, apasionante y que ya vieron cómo podemos utilizar esta herramienta para, para beneficio de lo más importante, el paciente. Bueno, veo que no hay más manos levantadas, entonces muchísimas gracias, muchas gracias Jefferson, muchas gracias a todos y que estén muy bien, que tengan buena noche.